Sí lo puedes creer, en las adversidades también se puede crecer y entre anécdotas hablando de Jesús nos llenamos de fe. Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio más de Florecer en la Fe, porque entre anécdotas hablando de Jesús todo es mejor y nos llenamos de fe. Y ahora tenemos a una gran mujer valiente que pues nos va a hablar un poco de lo que Dios ha hecho en su vida y las maravillas de nuestro querido Señor. Y sin más preámbulos le damos la gran bienvenida a Clarisa Bejarrano. Hola Clary, ¿cómo estás? Hola Mari Carmen, muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer y un honor que usted nos comparta este día con nosotros. Y mire, Clary, ¿quién es Clarisa Bejarrano? ¿Quién es? Bueno, yo nací en el 89, tengo 36 años de edad, verdaderamente nacida en el seno de un hogar de mucha bendición para mí, para mis hermanas. Soy la mayor de 3 hermanas. Solo habemos mujeres en mi casa y mi papá. Soy economista de profesión, estoy soltera, me dedico a las finanzas y al mundo de las energías renovables desde hace ya casi 7 años. Así que así puedo resumir mi vida. ¡Wow! Una mujer emprendedora, trabajadora y luchadora. Y solo mujeres mandan en la casa. Sí, y un papá paciente. Y un papá bien paciente. Sí, y mire, Clary, ¿usted cómo llega a los caminos del Señor a sus pies? Bueno, yo tenía 26 años recién cumplidos cuando recibo la invitación de una compañera de trabajo a una cena entre mujeres de negocios. Honestamente no tenía expectativas de a qué me estaba invitando. Acepto la invitación, llego a esa cena y para mi sorpresa fue un tiempo que dejó una marca en mi corazón. Cuando yo recibí la invitación de esa compañera de trabajo, de oficina, que no éramos ni siquiera tan allegadas, pero le acepté la invitación, ella sin conocer aspectos de mi vida privada, de mi vida personal, esa invitación me llegó en el momento preciso en mi vida. Yo estaba viviendo quizás el tiempo más oscuro, más gris de mi vida, en silencio, en lo secreto, y de esa cena entre mujeres de negocios, salí siendo una nueva mujer porque precisamente hace 10 años, casi un 28 de abril del 2016, yo recibí a Cristo en mi corazón. Así que ahí empezaron a correr los mejores años de mi vida, que fue el día que yo le rendí mi vida al Señor. ¡Wow! Y mire, en ese transitar con Dios, ¿ha habido alguna prueba en la que usted diga que el Señor, como me dice que fue cuando usted tenía 26 años, Sí. en lo mejor de su vida? Sí. ¿Hubo algo que el Señor le dijera, hija, te quiero así, y la fuera empezando a moldear? Sí, definitivamente. Como te digo, mi vida se la entregué al Señor viviendo el tiempo más triste de mi vida, ¿verdad? Después de una relación sentimental que despertó dependencia emocional en mí, despertó inseguridades, temores en mí, ¿verdad? Que distorsionó mi personalidad, mi carácter, ¿verdad? Me dejó en trizas el día que yo solté esa relación sentimental. Y cuando el Señor llega a mi vida, empezó a poner orden en todas las áreas de mi vida. Fue inevitable que no empezara a llegar el orden y la transformación a todas las áreas de mi vida, pero no fue un camino fácil desde el inicio, ¿verdad? Se despertó una esperanza en mi interior de que las cosas iban a mejorar desde esa invitación que yo te comparto, pero tuve que tomar decisiones. Muchas veces decisiones que en mi carne, ¿verdad? Fueron dolorosas. Tuve que soltar personas, ¿verdad? Tuve que rendirme en obediencia. Muchas veces dije, no quiero, pero lo voy a hacer por obediencia a ti. Te puedo decir que la obediencia ha dado un fruto, ¿verdad? Ha dado un fruto y sin duda alguna ha sido la mejor decisión de mi vida. Claro, es que Dios es tan lindo que nos hace un nuevo ser y nosotros, yo también, quizás como usted lo conocí también por ahí, no chiquita, y a veces uno dice, no, pero es que yo estoy haciendo todo bien, pero cuando te volvés un nuevo ser te das cuenta que definitivamente no estaba bien y que tu vida era un desorden. Claro, porque el Espíritu Santo de Dios empieza a señalar, ¿verdad? Todas esas áreas de nuestra vida que están en desorden, que no están alineados a la obediencia del Padre, ¿verdad? Que no le agradan a Él. Y el Espíritu Santo de Dios no señala para juzgarte, para criticarte, para señalarte, para hacerte sentir culpable, avergonzada, sino que el Espíritu Santo de Dios señala
para un arrepentimiento verdadero, para que tengamos la valentía, la fortaleza de decir ya no más. Y hoy decido cambiar el rumbo de mi vida, tomar acción y cambiar esas áreas de mi vida donde yo he estado caminando a mi manera, ¿verdad? Que ese fue mi caso. Yo a mis 26 años, yo reconozco que yo estaba viviendo la vida a mi manera, que muchísimas veces tomé decisiones importantes de mi vida bajo mi propio entendimiento, ¿verdad? Bajo mi propia autosuficiencia, y por supuesto que vinieron consecuencias de no haber tomado esas decisiones alineadas a la voluntad de lo que el Padre ya tenía para mi vida. Sí, y mire, dijo algo tan hermoso, que Dios nos ordena, pero no para juzgarnos, Jamás. sino para que por nosotros, por agradecimiento, vivamos mejor. Sí, sí. Porque vamos a estar mejor con las decisiones que son alineadas al fin de Él en nuestra vida. Así es. Pero qué bonito. Y mire, Clary, en ese transitar con Dios, que ya usted estaba ahí, estaba firme y ya había probado caviar, le digo yo, o sea, ya había probado esa buena comida que es el Señor para nuestro espíritu. ¿Experimentó un silencio de parte de Dios? Sí, definitivamente. Te digo que después de esa relación de años, ¿verdad? De subes y bajas que despertaron dependencia emocional en mí, inseguridades, temores, cuando terminé esta relación, ¿verdad? Y dije, no más, entró una tristeza y una nostalgia profunda a mi corazón a raíz de soltar a esta persona, porque me quedé con un vacío. Y hubo un día que el Espíritu Santo de Dios me revela que yo había sentado a este caballero en el trono de mi corazón, un lugar que solo le puede pertenecer a Cristo. Y empecé a vivir ese tiempo de tristeza, ¿verdad? De soledad. Pero en simultáneo llega Cristo a mi vida, ¿verdad? Como te digo, empieza a ordenar, a llenar de alegría verdadera mi vida. Siembra esperanza en mi vida, en mi corazón, de que las cosas iban a mejorar para bien. Y empecé a caminar con el Señor. Pero en medio de ese camino también hay anhelos en mi corazón. Claro. Claro, y uno de ellos es casarme, ¿verdad? Formar mi hogar, tener mi familia. Y la espera de repente te parece larga, ¿verdad? Porque es inevitable que de repente te empezás a comparar con tus compañeros tus compañeritas de colegio, ¿verdad? Tus compañeros de la universidad, tus amigas en general, y empezás a decir, no, pero parece que los demás van mucho más adelante que yo, ¿verdad? Y sí, Señor, y te entra la buenitis, ¿verdad? Y fue mi caso, que de repente me entraba la buenitis y yo decía, Señor, pero yo te amo, yo te sirvo. ¿Por qué no llega la respuesta al anhelo de mi corazón? Y muchas veces sentía que el Señor estaba en silencio, porque yo decía, pero es que pareciera que estoy en el mismo lugar desde hace años, ¿verdad? Que no llega el cumplimiento de ese anhelo. Pero te digo que con la misma, el Señor conoce los anhelos que están anclados a nuestro corazón, y Él se encarga de darnos las herramientas, la fortaleza para esperar. Y para esperar con un gozo verdadero, para que la espera no se convierta en una carga para ti, sino para esperar con gozo. Y te puedo decir que ese silencio ahora comprendo, y al día de hoy está ese anhelo, ¿verdad? Está expectante el cumplimiento de esa petición, pero te puedo decir que el Señor, en esos momentos íntimos de oración, ¿verdad? Donde somos Él y yo, Él se ha encargado de hacerme saber que Él está en el asunto, ¿verdad? Que mi vida está bajo total control, que a su tiempo todo está marchando según Él lo planeó y lo diseñó para mí, y eso me llena de paz. Claro. Entonces, en la espera tengo paz, y yo digo, bueno, con o sin un esposo yo te amo, yo le echo ese voto, ¿verdad? Con o sin un esposo yo te amo, con o sin un esposo yo te voy a servir, ¿verdad? Voy a buscar agradarte con mi vida, porque ese es el propósito último de nuestras vidas. Claro. Honrar al Padre en todas las áreas de nuestra vida. Claro. Mire, pero yo creo que usted, o sea, ya entendió de que no es cualquier esposo. Así es. O sea, sus exigencias ante el Señor son otras. Sí. Entonces, o sea, el Señor tiene esa promesa para usted, porque claro que sí se va a dar, pero en su momento. Claro. Y fíjese que mencionó algo hermoso, es que usted tenía en un lugar incorrecto a alguien. Y fíjese que así somos todos. Y llámese trabajo, llámese amigos, llámese pareja, llámese familia, dinero, pero tenemos tantas anclas a cosas banales. Así es. Y esa ancla solo lo ocupa Dios, y lo más triste es que Dios, por ayudarnos a nosotros, nos pone
procesos que a veces le llamamos prueba y que nosotros pues nos desgarramos, pero es que nuestra ancla estaba mal, era débil y tiene que estar bien cimentada, porque imagínese ahora usted el gran voto que le ha hecho y le brillan los ojos, o sea, algo increíble, esa promesa ya está. Y si el Padre le dice que va a ser, va a ser. A veces uno de humano dice, y estará en mi cabeza, estará en mi cabeza. O a veces uno, ¿verdad? Porque somos humanos, dudamos, pero no, el Señor a veces incluso de manera audible nos lo hace saber. Pero y nuestro pensamiento es tan limitado sí, que jamás vamos a llegar a comprender, y ya la palabra lo advierte, cuáles son los planes que el Padre ha diseñado para nosotros que somos sus hijos. Y yo le digo, Señor, yo soy tu hija. Y como tu hija, yo reclamo mi derecho a vivir una vida de plenitud, de gozo, independientemente de mis circunstancias. Amén. ¿Verdad? Y si mi circunstancia actual es la soltería, bueno, yo decido amarte, servirte, honrarte, independientemente de mis circunstancias. Hasta que llegue ese hombre, sí, tal cual, que necesita. Y Mari Carmen, y si no llegara, te puedo decir que al día de hoy he podido experimentar qué es tener plenitud, qué es tener realización, algo que uno dice, ¿cómo es posible que me siento tan feliz en esta carne, en este cuerpo, ¿verdad? Haciendo lo que hago, compartiendo con la gente con la que... Sí, no, total. Y sabe usted, es que usted ya no es una niña espiritual. O sea, usted ya va a la universidad, porque a veces en el espíritu decimos kinder, primer grado. No, usted ya va a la universidad. ¿Sabe por qué? Porque usted ya sabe que Dios no es su Aladín. O sea, usted ya sabe que Dios es su papá y usted se goza en él como sea. Entonces eso es un grado wow. Claro. Él se empechona de verla en el sentido de saber que usted sabe eso, que lo que Él tiene para nosotros es mayor a lo que nosotros podamos pensar ahorita. Totalmente. Porque a veces cuando ya estamos en ese grado tan alto como está usted, Clary, espiritual, nosotros pensamos a veces que quizás tenemos un contrato con el Señor unilateral, ¿verdad? Porque los contratos son unilaterales, como que no, mira, yo soy aquí y pues sí, la buenita, ¿no? Porque pues cuando ya estamos con Dios nosotros realmente buscamos agradarlo porque entendemos todo lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Entonces nos confundimos, sí, pero Él no tiene ningún contrato con nosotros. Totalmente de acuerdo contigo. Yo algo que le digo a mis hermanas, a mis amigas en general, es que muchas veces llegamos a distorsionar la figura de Dios en nuestra vida, llegamos a creer que Él nos lo debe todo. Correcto, sí. Cuando es al revés, nosotros le debemos el acto de amor más hermoso que la humanidad ha podido recibir, que es la redención por medio de Cristo Jesús. Ahí estuvo todo. Él ya se encargó de darnos todo, ¿verdad? Y la palabra dice que Él toca la puerta y ya va a ser nuestra decisión vivir una vida con Cristo o sin Cristo, ¿verdad? Vivirla a nuestra manera o vivirla sujeta a lo que el Padre desea, exige de sus hijos, pero muchísimas veces, más que todo cuando estamos viviendo los desiertos, ¿verdad? Los silencios, las dificultades, llegamos a creer que el Padre nos lo debe todo y queremos el cumplimiento de las peticiones, de los anhelos para ayer, pero muy pocos estamos dispuestos a esperar, ¿verdad? Y a esperar sin que el corazón se levante contra el Señor, ¿verdad? Sin que el corazón cuestione su voluntad. Es sumamente difícil. Claro que en la carne es difícil, pero por fortuna tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que aquieta pensamientos, aquieta emociones, nos inyecta de alegría, ¿verdad? De esperanza, de fortaleza, independientemente de las circunstancias. Claro, nosotros, como usted bien dice, queremos llegar a esa tierra prometida para ayer, sí, sabiendo que hay que caminar bastante para ello. Y lo otro también es que buscamos el milagro, pero no al hacedor del milagro. Correcto. ¿Verdad? Y todos los milagros son de carácter temporal, ¿verdad? Todos son del plano terrenal, porque el día que partamos, ese milagro de provisión económica, ese milagro de restauración familiar, es de esta tierra, ¿verdad? De este mundo. Pero el milagro más hermoso, el que va a trascender la mismísima muerte, es el milagro de la salvación de nuestra alma. Amén. Del día que le rendimos nuestra vida a Jesús. Así que ese es el milagro que verdaderamente tenemos que atesorar, ¿verdad? Y es un voto que se renueva a diario, el decidir vivir una vida con el Señor, porque definitivamente no es fácil. Yo le digo al Señor, ¿verdad? Con mis palabras, con mi sinceridad, le digo, Señor, tú sabes
que seguirte no es fácil, tú lo sabes, ¿verdad? Pero danos la fortaleza para la valentía para decidir ir en contracorriente y vivir la vida a tu manera, no a la nuestra. Claro. Y mire, Clary, ¿en qué momento de su vida usted logra saber que tiene tanta fe? Porque es que... Yo creo que fue precisamente en ese tiempo gris de mi vida, ¿verdad? Una vez el Señor llegó a mi vida, fue inevitable que yo no diera evidencias de que el suceso más extraordinario de mi vida había acontecido y era que yo le había rendido mi vida a Cristo. Fue inevitable que yo no diera evidencias de que algo me había pasado, ¿verdad? Y mis primeros testigos fueron mis papás, mis hermanos, ¿verdad? Que empezaron a ver, sí, empezaron a ver que cuando yo iba a estas reuniones de mujeres de negocios que te comparto, yo regresaba diferente, ¿verdad? Y mi papá empezó a decirme como, mira, y no te vas a programar para ir a tu reunión de ahora. Y yo le decía, sí, pero es que faltan unos minutos, porque ellos veían que yo regresaba, ¿verdad? Al cierre de ese evento de una manera diferente. Yo no sé qué veían en mí, ¿verdad? Pero me imagino que mi rostro, mi actitud, ¿verdad? Había empezado a cambiar y ellos fueron mis primeros testigos. Entonces, en ese tiempo empecé a experimentar que era tener paz, ¿verdad? Que era tener quietud, que era tener alegría verdadera. Y ahí empezó a florecer esa fe, ¿verdad? De decir, yo soy hija de un padre que toma control de mi vida, que en todos los sucesos, alegres, tristes, Él va a estar ahí conmigo, ¿verdad? Y empezó a germinar, ¿verdad? Esa semilla que había sido plantada en mí, empezó a germinar y empecé a dar pasos de fe, ¿verdad? Pasos de fe por amor y por obediencia a Él, pero sin duda alguna no ha sido fácil, ¿verdad? Te mentiría si te digo que ha sido fácil porque no lo ha sido. Pero con el Señor todo es mejor. Todo es mejor y todo es posible sin duda alguna. Y mire, Clary, en algún punto usted ya estando con Dios y experimentando eso lindo, ¿ha dudado de lo que Dios va a hacer con usted? Como usted bien dice, no ha sido fácil. ¿Le han dado ganas de tirar la toalla? No de tirar la toalla. No de tirar la toalla, definitivamente no, al contrario, yo me lo repito, yo tengo plena convicción, ¿verdad? Pleno convencimiento que si yo me giro, si yo volteo mi corazón a lo que ya el Padre con total claridad me ha pedido, ¿verdad? Me ha mandado a hacer, voy a pagar las consecuencias por mi desobediencia, porque en mi vida el Señor no ha podido ser más claro, ¿verdad? Se ha encargado Él de hacerme saber qué es lo que espera Él de mí, ¿verdad? Y yo tengo claro que el día que yo decida tomar otro camino, van a venir consecuencias y es algo que yo ya no quiero vivir. Yo ya sé que vivir una vida sin Cristo. Yo ya sé que vivir una vida de tristeza, de vacío, donde tú decís, pero ¿y qué es lo que tengo? Yo vengo de un tiempo donde yo estaba en la flor de mi juventud y yo sabía que era andar de médicos especialistas y médicos especialistas porque yo quería que alguien me dijera cuál era la enfermedad que yo tenía. Porque no sé si tú has escuchado, pero hay médicos que dicen que existe el síndrome del corazón roto. Es decir, que un corazón que ha sido profundamente herido, lastimado, físicamente da evidencias, ¿verdad? De que hay algo emocional fuerte. Entonces yo tenía diferentes problemas de salud, ¿verdad? La ansiedad, los ataques de pánico, el insomnio. Y yo quería que un médico me diera un diagnóstico de qué era lo que a mí me pasaba, Sí. ¿verdad? Pero un día me fue revelado que la enfermedad era la ausencia de Cristo, ¿verdad? Había una muerte espiritual en mí. Entonces yo sé que vivir una vida sin Cristo te puedo decir que es algo espantoso, ¿verdad? Y ahora sé que vivir una vida con el Señor y por supuesto que han sido los mejores años de mi vida y cómo voy a renunciar a eso. Han sido los mejores años de mi vida. Un gozo con Dios, o sea, no importa que esté lloviendo, uno piensa que son lluvias de caramelo, a pesar de todo. Y mire, fíjese que eso que usted dice del corazón, qué lindo, jamás lo había escuchado, pero es que todos, hay un lugar que es exclusivamente el Padre y mientras no lleguemos a eso, yo creo que todos estamos así, muertos en vida. Muertos en vida. Muertos en vida. Porque tú te puedes afanar por intentar maquillar, disfrazar esos vacíos, ¿verdad? En mi caso yo me iba de viaje, yo gastaba de una manera descontrolada, irracional, ¿verdad? Queriendo maquillar en cierta manera, queriendo anestesiar ese vacío que estaba en mi interior.
Pero ¿qué pasaba? Me iba de fiesta, hubo un tiempo que me agarró de fiestera, ¿verdad? Yo nunca he sido el alma de la fiesta y supuestamente me quise forjar, ¿verdad? Me quise forzar a ser el alma de la fiesta, algo que no me iba, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Yo regresaba a mi casa y ese mismo vacío, esa misma tristeza me acompañaba, estaba ahí. Yo la había anestesiado por 2 horas, pero ya cuando ya estaba yo en la intimidad de mi habitación, esa tristeza estaba ahí, Claro, ¿verdad? sí. Y mire, Clary, una anécdota que usted nos quiera contar, que solo pudo ser la mano poderosa del Señor obrando en su vida. Bueno, mira, el Señor ha hecho tantas cosas hermosas en mi vida. A mí me encanta maravillarme en los detalles, ¿verdad? De que el Señor tiene para conmigo. Me encanta ponerle atención a las fechas, porque por medio de las fechas puedo ver cómo el Señor verdaderamente va dando evidencia, ¿verdad? Que Él está obrando en tu vida. Pero fíjate que quizás una de las cosas más lindas que me han pasado fue que justamente cuando yo solté esa relación de años, ¿verdad? Que dejó muy lastimado mi corazón, en simultáneo, el Señor sabía que en lo secreto, porque yo no me daba en el valor de hablarlo con nadie, ¿verdad? Solo yo sabía que mi corazón estaba sumamente herido. Pero fíjate que en ese tiempo, justamente en esos días, 2 días después de que esta persona sale de mi vida, yo me gano una beca para irme a estudiar fuera del país. Y ¿sabes? Wow. Me voy a Israel a estudiar. Me voy a Tierra Santa a estudiar y yo sabía Wow. que era un detalle del Padre a mi vida porque Él en los secretos sabía que mi corazón estaba herido, que mi corazón Totalmente. estaba lastimado. Y eso fue hace ya que más de 10 años, pero te puedo decir que hasta hace muy poco tiempo el Señor me reafirmaba que Él me sacó en ese tiempo de El Salvador para que yo no me viese forzada a hacer algo que yo no quería Era el momento. por tal de sostener esa relación, sino que era ya no más. Y te puedo decir que esa fue una de las primeras pruebas o una de las primeras señales palpables que el Señor me dio, ¿verdad? Que Él quería poner orden a mi vida. Así que ese viaje fue sumamente hermoso para mí. Regresé 5 años después a Israel con mi corazón completamente sano. Y yo me recordaba, ¿verdad? Que la primera vez que me había ido a Israel, yo me había ido con mi corazón herido, lastimado. Y regresé 5 años después admirando la obra que ya el Padre había hecho en mi vida, ¿verdad? Ya con sanidad en mi interior. Así que eso te puedo decir que es una de las tantas cosas que ha hecho. que el Señor ha hecho en mi vida. Y quizás la segunda más linda también es que el Señor llegó al corazón de mi familia, ¿verdad? Al corazón de mis papás, al corazón de mis hermanas. Entonces, Usted lo guió. Claro. fíjate que si yo fui la primera, ¿verdad? Wow. Mis hermanas y yo hemos estudiado, las 3 estudiamos en un mismo colegio, un colegio religioso, solo de niñas, Sí. ¿verdad? Con una denominación religiosa desde que éramos niñas. Mis papás nos llevaban a la iglesia, ¿verdad? Los domingos, pero era una religión. No Correcto. teníamos una relación, que es algo completamente diferente. Y cuando yo llego a los pies del Señor, empieza a despertarse un anhelo en mi corazón de que eso hermoso que yo estaba viviendo, eso hermoso que había yo experimentado, yo quería que lo viviera mi familia, Claro. que lo vivieran mis papás, mis hermanas, ¿verdad? Pero también tenía claro que yo no podía forzarlos, ¿verdad? Porque si no iba a ser un plan fallido. Así que no me quedó más que en lo secreto, ¿verdad? Pedirle al Señor, mi familia, que llegue a Cristo, que mi familia llegue a Cristo. Y así fue, así ha sido. El Señor ha sido fiel. Te puedo decir que mis hermanas también han podido palpar, ¿verdad? Misericordias y detalles hermosos en sus vidas. Así que yo me doy por satisfecha, ¿verdad? No me canso de darle gracias al Señor porque Él salió a mi rescate en el momento oportuno, ¿verdad? En el tiempo que yo más lo necesitaba. Y te digo que en mis oraciones de la noche al día de hoy yo le digo gracias, Padre, porque tú saliste a mi encuentro en el momento que yo más te necesitaba. Porque así fue. Salió a mi encuentro. Y una mujer líder para cambiar toda su familia. Imagínense Sí, lo que iba a jamás hacer me lo hubiera imaginado. Pero por alguien en nuestra casa, el Señor empieza. Sí, ¿verdad? Y uno con uno que con haya, uno, Dios así ya es. entró, porque Así un es. caballero. Y mire, dijo algo bien lindo, que usted no quería decírselo a nadie, que solo Dios sabía en su intimidad. Gracias a Dios usted ya oraba. Pero eso está pues también mal porque el enemigo agarra un poder enorme Tremendo. en eso que no queremos decir, que hay que decirlo.
porque uno pues solito ahí va, ¿verdad? Pero bendito Dios, usted se lo desea al Señor, que bueno, no hay cosa más importante también que decírselo. Pero estoy de acuerdo contigo porque la mente es un arma de doble filo, Sí. ¿verdad? Yo le digo a mis amigas, cuando tenemos un problema, ¿verdad? El problema, ponerle que es de una bolita pequeña, pero ya cuando nuestra mente lo procesa, le pone todos los condimentos, las especies, ¿verdad? Y un problema que era de ese tamaño termina siendo una bola de nieve gigante en nuestra mente, sin salida, sin luz al final del túnel. Y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Y muchísimas veces concluimos erróneamente. Y por supuesto que el enemigo de Dios va a tomar ventaja de eso para despertar, dañarnos. claro, para despertar argumentos falsos, ¿verdad? Para que mentiras entren a nuestra vida y abracemos esas mentiras, ¿verdad? Para distorsionar el plan de Cristo para nosotras. Sí. Así que sin duda alguna es necesario hablarlo. Sí. Pero hay que tener filtro, ¿verdad? Hay que saber a quién le contamos nuestras alegrías y nuestras tristezas, porque si no también el mal consejo Sí, puede llegar por todas inevitablemente, partes. Sí, no, totalmente. Y Ujú. mire, Clary, un mensaje que usted le quisiera dar a alguna mujer de aliento que esté esperando, que esté ahorita triste, pasando por una ruptura, o también que no haya cómo comenzar una relación con el Señor porque ya se siente grande, porque acuérdese que uno después de los 20 ya no. Bueno, quizás por experiencia propia lo que puedo decir es que el antídoto a toda enfermedad del alma, del cuerpo, de la mente, tiene nombre y es Cristo Jesús. Amén. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto Amén. por excelencia. Y el Señor ha permitido otras herramientas como la ciencia, ¿verdad? La amistad, la iglesia, que por supuesto que llegan a ser elementos de bendición a nuestra vida, pero Él es el antídoto para todo. Y segundo, que en medio de la tristeza, de la soledad, corramos a los brazos de quien nos puede dar ese amor que jamás va a herir, que jamás te va a traicionar, que jamás te va a lastimar, que jamás te va a juzgar. ¿Y quién es? Es el Señor. Solo Él. Solo Él. El único que nos puede decir de todo, jamás lo va a hacer, que es lo más Él. importante. Jamás lo va a hacer. Amén. Y mire, Clary, un salmo que nos quisiera recomendar que usted cuando lo leyó le encantó. Bueno, de verdad que la palabra, si la escudriñamos, ¿verdad? Hay de versos a versos, hay de promesas a promesas, pero quizás tengo versos que me quedaron marcados en mi corazón porque los escuché por primera vez, ¿verdad? Siendo una bebecita espiritual, los escuché por primera vez en ese tiempo en el que yo estaba despertando ese primer amor por el Señor, ¿verdad? Y quizás este Salmo 73:26, que dice que podrá mi salud debilitarse, podrá mi espíritu desfallecer, pero el amor de Dios en mí se fortalece. Y termina ese verso de la palabra diciendo, Él es mío para siempre. Ese verso me impresiona, hay diferentes versiones de la palabra con ese verso, pero ese verso es hermoso y me recuerda a mi propia vida, ¿verdad? Una vida donde hubo en un tiempo ansiedad, enfermedades físicas, ¿verdad? Que eran del alma, pero daban manifestaciones físicas, donde ahí el amor, dice, ese verso dice, pero el amor de Dios está ahí. El amor de Dios es permanente, dice, y Él es mío para siempre. Ese verso me encanta. Otro que es un salmo, otro verso de la palabra que me encanta es 2 de Timoteo 1:7, porque yo al día de hoy me lo repito a mí muchas veces, ¿verdad? Y es que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es decir, de Él no viene la cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo la primera vez que escuché la palabra dominio propio, a mí me explotó la mente. Claro. Yo dije, dominio propio, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Y decir, hasta aquí, no más. Poner límites, ¿verdad? Someternos y decir, me rindo en obediencia, ¿verdad? Yo también tomo decisiones y a mí me era necesario tomar decisiones. Así que esos versos de la palabra, entre otros, quizás son los que han dejado marca en mi corazón. Sí, y mire qué lindo el primero que dijo. Es hermosísimo. Y es algo impresionante como Dios en nuestra debilidad
es que Él se fortalece más en Sí, nosotros, porque sí, ahí es donde, y mire, más con nuestra salud. Yo sí, siento que los problemas de salud ilegales solo es el Señor, porque sí. ni aunque uno pague los mejores doctores, es que, vaya, no te van a poder decir nada. Solo la sanidad real Sí, viene del Padre. así es. O La sea, sanidad verdadera, verdadera. la que va a ir a lo profundo, a la raíz, ¿verdad? Porque incluso tú puedes estar con un médico, ¿verdad? Que por supuesto que el Padre ha permitido la ciencia con propósito, Claro. pero Sí. solo Él te conoce, incluso más de lo que nos conocemos a nosotras mismas. Entonces, el único que puede traer sanidad desde la raíz, ¿verdad? El único que puede dar la fortaleza para cambiar el rumbo de nuestra vida es el Señor Jesús. Él es el único. Amén. Es que como bien dicen que Él cuando nos mandó, nos hizo hasta el último pelito y Él Así sabía es. para qué. Así A es. saber. Y mire, Clara, una alabanza que nos quisiera recomendar para que la escuchemos y vibremos así como... Bueno, me encanta esta banda de Un Corazón, todas sus canciones me conmueven como no tenés Sí. idea, ¿verdad? Así que para quienes no los han escuchado, se los sugiero, se llama Un Corazón, pero también hay una alabanza en particular que se llama Suelto, de Saraí Rivera, que me encanta, la escuché quizás por primera vez, no hace mucho, quizás hace un poco más de un año, y tal cual se llama esa alabanza, Suelto, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? De soltar esos planes que los decidimos, los pensamos en nuestro propio En la carne. entendimiento, en la carne, ¿verdad? Pero que fueron fallidos, ¿verdad? De soltar el control, ese deseo de querer tener todo bajo control, de creernos autosuficientes, ¿verdad? Es una alabanza preciosa. Yo cada vez que la escucho, de verdad que me entra a lo profundo, porque deja un mensaje demasiado hermoso. Se la he compartido a varias amigas y me han dicho, no, Clarissa, qué alabanza más linda, ¿verdad? Tiene una Espectacular. potencia Sí. preciosa, así que se las dejo. Ah, vaya, escúchenla por favor. Y es cierto, a veces, bueno, yo de verdad que fue una de las cosas que más me costó aprender que no lo puedo controlar todo. Yo, o quizás uno de mujeres más controlado. Sí, somos más afanadas también. O sea, eso me costó tanto, pero cuando entendí que el que maneja ese avión es puya, es un experto total, dije, Totalmente, está bien. totalmente. Hasta uno se ve a veces en las pruebas muy relajado, ¿verdad? Pero es que cuando conocemos quién es nuestro Padre, ¿cómo más Sí, sí, esperamos? sin duda alguna, sin duda Y alguna. mire, Clary, de verdad le agradecemos muchísimo. No, a ti. De verdad es una mujer inspiradora, yo la veo, o sea, increíble, trabajadora, se le nota. Y de verdad, muchísimas gracias No, por a ti. dedicarnos un poquito de tiempito y por venirnos a apoyar y hablar sobre las maravillas que Dios ha hecho en su vida. No, a ti, para mí de verdad que me llenó de alegría recibir la invitación, que el Señor Jesús te continúe respaldando Amén. en esa tarea tan hermosa que te has dedicado el tiempo de hacer, y bueno, que una palabra, ¿verdad? Un mensaje haya quedado anclado al corazón de quien te escuche, de quien nos Sí. escuche. Gracias. Sí, la palabra nunca llega vacía. Ya Así va a ver que usted eso ha hecho este día. Muchísimas Gracias, gracias, Mari Clary. Carmen.